Recuerden, hermanos, que estamos estudiando la serie El peregrinaje del pueblo de Israel. Y en el peregrinaje del pueblo de Israel hemos visto durante más de 152 temas cómo Dios ha tenido un cuidado especial por su pueblo, tuvo misericordia sobre el pueblo de Israel durante su peregrinaje. La misma misericordia se repite hoy en el pueblo de Israel moderno, porque el Israel antiguo tuvo su experiencia. Hoy el Israel moderno, que somos nosotros, también tenemos nuestra experiencia, una experiencia que contar conforme a la voluntad de Dios. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras en Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 5, la palabra de Dios dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Yo quiero pedirles a mis queridos hermanos que por favor tomen nota de este texto bíblico. Cuando usted camina bajo la sombra del Omnipotente y encuentra abrigo al Altísimo, encontramos abrigo en nuestro Señor Jesús, nos abrigamos en el tema de Cristo nuestra justicia. No hay ningún hechizo, no hay ninguna maldición, no hay ninguna brujería, no hay ninguna que le hagan un hechizo, un entierro, una maldición. No hay nadie ni nada en el mundo que puede maldecir aquello que Dios ha bendecido. Por eso este texto de Deuteronomio 23:5 es muy lindo, muy hermoso cuando dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿Cuántas veces una desgracia, un accidente, una enfermedad, un dolor, una pérdida terrible que podamos tener en lo material o perder a un ser querido, a veces pensamos que es una desgracia humana o es una maldición, pero saben, hermanos, Dios puede convertir esa maldición en una bendición para nuestras vidas. A veces necesitamos hablar el lenguaje de Dios. Hoy en la mañana en nuestra meditación, que le tocó al pastor Argemiro, él mencionaba muchas veces las cosas malas que nos suceden, pensamos que son malas para nuestra vida espiritual, pero a veces necesitamos encontrar cuál es la bendición que encontramos en alguna situación difícil que estamos pasando. Como le sucedió a Job, ustedes recordarán qué fue lo que le pasó a Job. Todas esas desgracias que le sucedieron a Job, porque fueron tentaciones terribles que vinieron por parte de Satanás, porque Dios lo permitió, pero todas esas tentaciones con el tiempo se convirtieron en bendición para Job. Hoy, en este tiempo que nosotros vivimos, debemos recordar que vivimos en un mundo que está sumido por mucha desgracia humana, y hoy el pueblo de Dios que milita, que va peregrinando por el desierto hacia la tierra prometida, debe de buscar la bendición de Dios. Y si hay alguna dificultad, hay algún problema en nuestra experiencia cristiana, poder entender que Dios tiene un milagro para cada una de esas situaciones difíciles que nosotros pasamos en nuestro diario vivir. Para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del tema que vamos a estudiar y que estamos estudiando, pueden buscar el capítulo 40 de la historia de los patriarcas y profetas, de la página 420 a la 426, que habla solamente sobre Balaam, y los capítulos 22 y 23 y 24 del libro de Números, para poder tener bien claro el tema que vamos a estudiar en esta oportunidad. Dice el libro de los patriarcas y profetas en la página 426. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él sería su escudo. Aquí hay un elemento importante que hoy cada uno de nosotros necesitamos entender. Cuando nosotros somos fieles a la ley de Dios, cuando nosotros respetamos las leyes de nuestro ser, cuando vivimos de acuerdo a la ley de la libertad, ningún enemigo, nadie puede provocar una perturbación al pueblo de Dios.
Por eso este párrafo dice que los mismos enemigos del pueblo de Israel, los moabitas, ellos mismos reconocían, estaban convencidos que mientras el pueblo de Israel permaneciera fiel a Dios, Él sería su escudo. Recuerden que hemos tratado la manera de poder explicar que mientras el pueblo de Dios se mantenga dentro del cerco divino, no hay hechizo, no hay maldición, no hay ninguna dificultad que el pueblo de Dios pueda experimentar, porque Dios es como un escudo para sus escogidos. La historia de Balaam nos enseña una gran verdad. Ninguna maldición puede prosperar contra un pueblo que permanece bajo la protección de Dios. Balac, el rey de Moab, tenía mucho dinero, mucha influencia, tenía un gran ejército. Balaam, el profeta, tenía fama. Los altares estaban preparados, los sacrificios habían sido ofrecidos, pero había un problema para Balaam y para los moabitas y para el rey de Moab, que Dios estaba del lado de Israel. Y cuando Dios está de nuestro lado, la maldición se transforma en bendición. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa la crisis que nosotros estemos pasando en este momento. Puede ser el dolor a la pérdida de lo material, puede ser el dolor o nuestra mente está en conflicto por una enfermedad, por una situación difícil que nosotros estemos pasando. Puede ser situaciones en nuestro diario vivir, pero cuando Dios está de tu lado, cuando Dios está de mi lado, cuando Dios está con nosotros, la maldición, las dificultades, las enfermedades, las pruebas se transforman en bendiciones grandes para la vida del pueblo de Dios. La historia del apóstol Pablo en la cárcel de Filipos. Alguien podría decir, pero bueno, ¿qué estaba haciendo Pablo? Solamente predicando el evangelio. Le hizo un bien al pueblo de Filipos, a esa ciudad pagana, a esa ciudad allegada mucho al espiritismo, a la brujería, a la hechicería. Liberó a aquella mujer que estaba lamentablemente poseída por demonios. El apóstol liberó a aquella mujer. ¿Y cuál fue el resultado, mis hermanos, de aquella liberación? Hubo salvación para aquella mujer, pero el diablo no se quedó tranquilo y llevó a sus siervos, a los siervos de Dios, a la plaza pública donde los golpearon, los juzgaron, los sentenciaron y los metieron no en una cárcel, sino al calabozo que estaba en la cárcel. Pero yo les hago una pregunta, mis hermanos. ¿Qué sucedió aparentemente con esa prueba, con esa maldición que tal vez esa gente le dio a los siervos de Dios? Esa maldición se convirtió en una bendición para Pablo y Silas, porque en ese calabozo ellos se acordaron de Dios, cantaban, oraban y los presos oían. Querido hermano y querida hermana, cuando viene un problema a tu vida, yo conozco experiencias y tengo experiencias con algún familiar, con algún hermano en la fe, o la experiencia con mi misma esposa cuando tiene esa crisis que le da y a veces nosotros no la podemos entender con Jehú, porque nosotros no podemos experimentar el dolor que ella experimenta en su cuerpo cuando viene la crisis, y en muchas oportunidades ella tal vez nos dice a mí y a mi hijo: si tan solo ustedes se pusieran un minuto en mi cuerpo y sintieran lo que es sentir esto que yo siento. Y muchas veces, querido hermano y querida hermana, eso es lo que pasa. A veces el pastor de la iglesia o a veces nosotros no sentimos el pesar, el dolor que sienten aquellos que están pasando por dificultades terribles. Y solamente Dios es el único que puede dar consolación. Pero cuando nosotros tenemos esas situaciones difíciles en nuestra vida y cuando Dios está del lado de nosotros, aquello que nosotros tenemos se puede transformar en bendición, no solamente para nuestra vida, sino para las personas que nos rodean. Yo no sé cuál es la prueba, la dificultad que en este día
alguno de mis hermanos, de mis hermanas están pasando y que tal vez le quita la paz, le quita su confianza, su conciencia no está bien. Pero yo quiero decirte en esta mañana, querido hermano y querida hermana, cuando tú te pones de parte de Dios y tú dices que se cumpla la voluntad de nuestro Dios en esta prueba, en esta tentación, en esta dificultad, en esta escasez económica o en esta situación que estamos pasando en nuestra salud o en este problema, cuando echas tu carga sobre Dios, aquella carga Dios la transforma en una bendición y en una bendición maravillosa, donde no solamente nosotros experimentamos el gozo de la bendición, sino el gozo de la salvación. La obediencia levanta un muro que las maldiciones no pueden atravesar. Lo que Dios bendice, ningún demonio puede maldecir. El enemigo puede planear la destrucción, pero Dios tiene la última palabra. La mayor protección contra la maldición es una vida de comunión con Dios. Entrega tu vida en las manos de Dios. Si te has alejado de Dios, si sientes que te has alejado y has quebrantado los principios de vida, es el momento para acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Satanás no puede cruzar los límites que Dios le impone. Y aquí es donde encontramos la bendición tan grande, queridos hermanos. Cada día en nuestro diario vivir debemos de luchar. Y dice la escritura en Hebreos, y debemos de luchar hasta la sangre. Queridos hermanos y queridas hermanas, hoy ha llegado el tiempo en que como pueblo de Dios debemos de experimentar pruebas en nuestro diario vivir, pruebas que nos harán prepararnos para poder enfrentar la vida de una mejor manera. Cuando estamos con Dios, la obediencia levanta un muro que las maldiciones no pueden atravesar. Y algo interesante en este pensamiento, lo que Dios bendice, ningún demonio puede maldecir. El intento humano de maldecir lo que Dios ha bendecido. En Números capítulo 22, en el versículo 5 y 6, la escritura dice, Balac observó el crecimiento de Israel, las victorias de Israel, la protección divina sobre Israel. Balac, el rey prácticamente de una de las naciones paganas. Recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que los moabitas querían destruir, que los amalecitas querían destruir, porque tenían miedo del crecimiento de Israel, de las victorias de Israel, de la protección de Dios sobre el pueblo de Israel. Y estos reyes, el rey Balac observó todo eso, entonces buscó a Balaam, le ofreció dinero, le ofreció gloria, le ofreció lo mejor que tenían las naciones extranjeras para poder destruir al pueblo de Dios. ¿Cuántos hoy en la iglesia buscan ayuda en Balac? Buscan ayuda en las naciones extranjeras y no se dan cuenta que esa ayuda trae muchas veces maldiciones en su vida espiritual y en la iglesia. Cuando el poder militar no pudo destruir al pueblo de Israel, Balac, los reyes de los cananeos, comenzaron a buscar el poder espiritual. Así también sucede hoy. Satanás intenta destruir al pueblo de Dios mediante engaños, mediante falsas doctrinas, mediante seducciones espirituales, mientras influencias demoníacas. Y todo esto que el enemigo trata la manera de usar, muchas veces encuentra lugar en aquellos que no están santificados por la verdad. Y Balaam es un símbolo de aquellos líderes, de aquellos pastores que en el tiempo del fin van a desanimar al pueblo de Dios con engaños, con falsas doctrinas, con seducciones espirituales. Y no se dan cuenta que todo esto proviene de los demonios, de las legiones. Y la Biblia dice claramente en Timoteo, y algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos entender dónde estamos parados.
La lectura bíblica en Números capítulo 22 y el versículo 12, la escritura dice, no maldecirás al pueblo porque bendito es. Qué lindas las palabras que recibe Balaam de parte de Dios. No puedes maldecir al pueblo porque bendito es. La promesa que se le dio a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Mis queridos hermanos, la promesa del nacimiento de Jesús, la promesa del Mesías que iba a venir, tomando la naturaleza del hombre en su condición caída, para demostrarle al mundo entero que Él era la promesa de la restauración, de la redención, la promesa de dar ejemplo al pueblo de Dios para el tiempo del fin, para poder vivir una vida santa sin contaminación y poder alcanzar la perfección únicamente en Cristo nuestro Señor. No maldecirás al pueblo, dice la Escritura, porque bendito es. Hoy nosotros debemos de entender que Dios nos dio su bendición. Cada día nos da su bendición. Y ahí, en esa bendición, debemos de retener la bendición, como dijo Jacob. Jacob se había equivocado, Jacob había mentido, Jacob había traicionado a su hermano, Jacob el usurpador, Jacob el engañador, pero cuando tuvo aquella lucha con aquel misterioso personaje en aquella noche en Betel, se aferró al personaje, lo tomó, lo agarró y le dijo, no te soltaré si no me das tu bendición. ¿Contra quién estás luchando, querido hermano y querida hermana? Todos tenemos una lucha cristiana. Todos pueden luchar contra una tentación que no los deja en paz. Todos luchamos contra las debilidades de la carne. Luchamos contra situaciones externas. Puede ser un hijo, puede ser una hija que da dolor de cabeza. Puede ser una esposa no consagrada, un esposo no consagrado. Y ahí es ahí donde debemos de aferrarnos a las promesas de Dios. Jacob dijo, no te soltaré si no me das tu bendición. Querido hermano y querida hermana, nadie puede maldecir al pueblo porque bendito es. Tú llevas la bendición de Dios. Yo llevo la bendición de Dios. En Número capítulo 23 y versículo 8, la Biblia dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Y recuerdan, mis queridos hermanos, yo he dicho siempre, la gente habla de buena suerte y de mala suerte. ¿Por qué no dicen mejor bendición y maldición? La bendición está condicionada. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, si guardareis sus mandamientos y pusiereis sus obras, sus testimonios que yo os prescribo hoy, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito serán el fruto de tu vientre, bendito será tu trabajo en el campo, bendito será tu trabajo en la ciudad, bendito serás en tu casa, benditas serán tus cosechas. Tus enemigos vendrán, dice, por un camino hacia ti y huirán por 7 caminos. Sí, hermanos, las bendiciones están condicionadas para el pueblo de Dios. Si oyereis. Y cuando nosotros buscamos la explicación detallada en el contexto hebreo de oír, quiere decir obedece. Obedece a tu padre. Obedece a Dios. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Pero si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, si no obedeciereis los mandamientos, si no pusiereis por obra todo lo que Dios ha dejado, como dice la Escritura, queridos hermanos, maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito será el fruto de tu vientre, maldito será tu trabajo. Ahí están las condiciones espirituales que debemos de entender. ¿Qué dice la historia de los patriarcas y profetas en la página 421? Contemplemos al profeta de pie, mirando hacia el campamento del pueblo escogido.
Ahí estaba el profeta Balaam con el mandato que lamentablemente el rey Balac le dio porque tenían miedo al pueblo de Israel, que estaban ahí acampando en las fronteras de la Canaán, estaban ordenados como Dios les mandó, había higiene en el pueblo de Dios, había un orden exacto porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. No había suciedad en el campamento de Israel, a pesar de que vivían en el desierto, a pesar de que vivían bajo ese sol abrasador. Dios siempre cuidó estos puntos fundamentales en su pueblo. Ahí dice el testimonio, contemplemos al profeta de pie mirando hacia el campamento del pueblo escogido de Dios. Un profeta que había recibido la bendición de Dios, que había sido usado por Dios. Ahí está aquel siervo de Dios que recibió la unción y miraba al pueblo de Dios y quería destruir al pueblo de Dios por amor a la fama, por amor al honor, por amor a los placeres de este mundo, por amor a la riqueza vana. ¿Cuántos venden la bendición y la unción por predicar doctrinas extrañas? Contemplemos, dice la inspiración divina, al profeta de pie, mirando hacia el campamento del pueblo escogido de Dios. Qué poco saben los israelitas de lo que está ocurriendo tan cerca de ellas. Queridos hermanos, nadie del pueblo de Israel sabía que había un profeta, que había un siervo escogido de Dios que tramaba maldecirlos a ellos para que ellos pudiesen ser destruidos por orden de Balac, que es un símbolo de Satanás. Cuán poco sabemos nosotros como un pastor, como un dirigente, como un grupo de personas tratan la manera de dividir al pueblo de Dios, tratan la manera de destruir aquello que Dios ha traído con tanta bendición, con tantas misericordias. Qué poco, dice el testimonio, saben los israelitas de lo que está ocurriendo tan cerca de ellos. Qué poco saben del cuidado de Dios que los protege de día y de noche. Cuán embotada tiene la percepción el pueblo de Dios. Cuán tardos han sido sus hijos en todas las edades para comprender su gran amor y su misericordia. Si tan solo pudieran discernir el maravilloso poder que Dios manifiesta constantemente en su favor. Oh, mis queridos hermanos, qué admiración para nosotros para poder reprochar nuestra criminal indiferencia hacia la misericordia constante de Dios para con su pueblo. Sí, qué poco sabemos de lo que ocurre a nuestro alrededor. Qué poco sabemos del cuidado de nuestro Dios que nos protege día y noche. Cuán embotada tenemos la percepción para el tiempo del fin. Cuán tardos, mis queridos hermanos, en todas las edades de la historia del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo del fin, no entendemos la misericordia de Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, ahí en ese capítulo, léanlo, queridos hermanos. Qué interesante lo que dice ese libro. Cuando dice el profeta, por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, porque nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuán tardos somos nosotros los hijos de Dios en este tiempo del fin para poder entender el amor y la misericordia de Dios. Y como lo dice este párrafo, si tan solo pudieran discernir el maravilloso poder que Dios manifiesta constantemente en su favor. Querido hermano y querida hermana, mientras la gracia está abierta, Dios tiene una abundante bendición para dar a aquellos que decidan entregar su voluntad a Dios en este tiempo del fin. Esta era la historia que estaba experimentando el pueblo de Israel. Hoy nosotros estamos en las fronteras de la Canaán. Ahí, en las fronteras de la Canaán, donde Dios quiere a un pueblo ordenado,
donde Dios quiere a un pueblo que unifique criterios, que podamos hablar una misma cosa, que podamos predicar una misma cosa, que podamos enseñar la sana doctrina de Cristo para el tiempo del fin, que podamos entender que el enemigo trata la manera de destruir, de maldecir a su pueblo que está por entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos van a caer allí en ese momento? Porque hay un plan satánico en la mente de este siervo, de este profeta, para destruir al pueblo de Dios en la frontera de la Canaán. Y ahí estaba el profeta contemplando, sabía de la protección de Dios sobre el pueblo de Israel, pero muchos quieren rebelarse, muchos no creen en la organización, muchos no quieren saber nada de la iglesia, quieren establecer grupos independientes, no respetar lo establecido por Dios. La visión espiritual de Balaam se había trastornado, cediendo al poder de Satanás, se había enceguecido él mismo. ¿No va a pasar lo mismo para el tiempo del fin? Desde un director de iglesia hasta un líder de la conferencia general, que nuestra visión puede ser trastornada, que podemos ceder al poder de Satanás, que nos pueden cegar nuestro entendimiento y nuestra comprensión, y nos olvidamos de los votos que hicimos un día cuando fuimos ordenados y llamados para formar parte del santo ministerio dentro de la iglesia, donde prometimos cuidar de la sana doctrina, donde juramos delante de Dios respetar los 37 principios de fe que contiene la sana doctrina del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Pero cuántas veces muchos líderes siguen el ejemplo de Balaam, trastornando la doctrina, destruyendo la paz del pueblo de Dios, quitando la bendición que Dios ha dado sobre su iglesia. Es interesante este párrafo. La visión espiritual de Balaam se había trastornado, cediendo al poder de Satanás, se había enceguecido él mismo. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Bendiciones pronunciadas contra la voluntad del corazón. En Números capítulo 23 y versículo 5 dice, pero Jehová puso palabra en la boca de Balaam. En Números 23, 8, 9 y 10 dice en la traducción del lenguaje actual, pero no puedo oponerme a lo que Dios me dijo. No maldigas a mi pueblo ni lo condenes. Y desde las alturas contempló a ese pueblo obediente. Los israelitas son gente buena. No hay quien pueda contarlos. Los israelitas son gente de paz. Ojalá llegue a ser como ellos. Esto contemplaba el profeta. No puedo oponerme a lo que Dios me dijo. Jehová puso palabra en la boca de Balaam, aunque las intenciones eran maldecir al pueblo. Y los reyes de Balac, las naciones extranjeras, los enemigos del pueblo de Israel, estaban ahí atentos a lo que el profeta iba a pronunciar. Pero Dios puso palabras sobre la boca de Balaam y le dice, no maldigas a mi pueblo ni lo condenes. Ahí vio al pueblo obediente. ¿Tú eres gente de paz? ¿Tú eres un pueblo obediente? ¿Tú eres una familia que perteneces a una familia y levantas el estándar de la verdad? Querido hermano, preguntémonos. Sigue diciendo la historia de los patriarcas y profetas. Balaam confesó que había venido con el objetivo de maldecir a Israel, pero las palabras que pronunció contradijeron rotundamente los sentimientos de su corazón. Queridos hermanos, ¿cuántas veces alguien quiere hacer daño a la iglesia, pero aquello que hace se puede transformar en una bendición? ¿Cuántas veces hay gente que te quiere hacer daño? ¿Cuántas veces hay personas que piensan mal sobre nosotros? Aquí dice el testimonio, porque Dios le dijo, yo pondré palabras sobre Balaam, y se le obligó a pronunciar bendiciones, mientras que su alma estaba llena de maldiciones.
¿Cuántas personas van caminando por este mundo deseando las bendiciones de Dios mientras su vida está llena de rencor, de odio, de envidia, de amargura? Y todas esas maldiciones contaminan la rueda de la creación, contaminan la rueda de la fidelidad de una familia, de un pueblo que confía en Dios. Sigue diciendo la historia de los patriarcas y profetas. Mientras Balaam miraba el campamento de Israel, contempló con asombro la evidencia de su prosperidad. Qué interesante lo que dice el testimonio. Notó la vasta extensión y el orden perfecto del campamento y que todo denotaba disciplina y orden cabal. Israel no había de compararse a las otras naciones, sino de superarlas en todo. ¿Cómo está la iglesia local en donde tú te reúnes? ¿Se respeta el manual de iglesia? ¿Se respetan los principios de fe? ¿Se respetan las resoluciones mundiales? ¿Se respeta el orden establecido de Dios por las Sagradas Escrituras? ¿Se predica solo la Biblia y la Biblia sola? ¿Cómo estamos conduciéndonos en el tiempo en que vivimos? Dios protege a su pueblo. En Números 23-21 la Escritura dice: Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en medio de él. ¿Qué dice la historia de los patriarcas y profetas? Lo que ha hecho Dios. Mientras estuvieran bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque sea auxiliado por todo el poder de Satanás, podía prevalecer contra ellos. ¿Nota esto, hermano? Por favor, tome nota. Mientras tengamos la protección de Dios con nosotros, no hay ningún poder en la tierra. Pueden unirse todos los poderes físicos, todos los poderes espirituales, satánicos, pero nadie puede destruir al pueblo de Dios que está escondido bajo la sombra del Omnipotente. No hay enemigo que pueda destruir al pueblo de Dios, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esa ocasión Dios concedió a Israel que había de ser garantía de su cuidado protector hacia sus hijos obedientes y fieles en todas las edades. Necesitamos escuchar atentamente la voz de Dios para poder entender en qué consiste la bendición y la maldición. Un pueblo bendecido es invencible mientras obedece. En Números 23 en la traducción del lenguaje actual dice: no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho por él. Observe, no dice que no existan hechizos, dice que no pueden prosperar contra el pueblo protegido por Dios. Mientras Israel permanecía en la obediencia a los mandamientos de Dios, los altares de Balaam eran inútiles. Los encantamientos no podían encontrar lugar para maldecir al pueblo porque las maldiciones eran inútiles. Dios transformaba cada intento de destrucción en una bendición. Cuando usted y yo estamos bajo la poderosa mano de aquel que puede protegernos hasta lo sumo, no hay nadie que pueda destruir al pueblo de Dios. El mundo entero iba a maravillarse de la obra asombrosa de Dios en favor de su pueblo. A saber que un hombre empeñado en seguir una conducta pecaminosa fuera de tal manera dominado por el poder divino que se viera obligado a pronunciar, en vez de maldiciones, las más ricas y las más preciosas promesas en el lenguaje sublime y exaltado de la poesía. Qué lindo párrafo, hermanos. Todo el mundo se iba a maravillar. La asombrosa bendición de Dios en favor de su pueblo. Aquel hombre, aquel ungido de Dios que prefirió las ganancias temporales del mundo, que quería maldecir al pueblo de Dios. Ahí en ese momento, hermanos, por seguir, dice, una conducta pecaminosa, una conducta de pecado, una conducta de traición, una conducta donde iba
a desear el mal del pueblo de Dios. Iba a pronunciarse las más ricas y las más preciosas promesas en el lenguaje sublime y exaltado de la poesía. Qué lindo párrafo. Las bendiciones y maldiciones están condicionadas a la obediencia. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. En contraste a Deuteronomio 28, 15, que dice: pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Como dijo Dios a Israel: oye, oh Israel, que Jehová tu Dios habla. Y hoy también esa voz, a través del eco de la historia antigua del pueblo de Dios, nos llega a nosotros. Oye, oh Israel, la voz de Jehová tu Dios. Sí, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Queremos la bendición de Dios o queremos la maldición? No existe buena suerte ni existe mala suerte. Existe la bendición y existe la maldición. Y están condicionadas a la obediencia y a la desobediencia. Si oyes y obedeces, serás bendito en todo lo que hagas. Si oyes, pero si no oyeres y desobedeces, serás maldito en todo lo que hagas. La protección divina está ligada a la relación del hombre con Dios. Cuando una persona rechaza la verdad, practica el pecado conociendo, desobedece deliberadamente, abre puertas al enemigo. Eclesiastés 18 dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare el vallado le morderá la serpiente. ¿Cuántas veces hemos hecho una brecha en la ley de Dios? ¿Cuántas veces hemos pecado y hemos llorado, hemos sufrido, hemos caído hasta lo más bajo? Sentimos la mordedura de la serpiente que se llama diablo y Satanás, y ese veneno nos dice: tu pecado no es perdonado, tu pecado no tiene solución. Pero cuando vemos con esa metáfora hermosa y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado. Querido hermano y querida hermana, tenemos que ver y tenemos que oír. Si alguno le hizo un hoyo al vallado, si alguno quebrantó un mandamiento, si la serpiente lo mordió, hoy es el tiempo indicado para ver a aquel que tiene poder para restaurarnos. Cuando el hombre rompe el cerco de protección divina, queda expuesto a las consecuencias del pecado, queda expuesto a la destrucción que el diablo quiere sobre aquellos fieles hijos de Dios, porque el diablo vino a matar, a destruir, a robar la bendición que el Señor nos da. En la historia de los patriarcas y profetas, Balaam, después de llegar a su casa, lo abandonó el poder del Espíritu de Dios que lo había dominado. Noten esto, queridos hermanos. Esto es muy importante para nosotros. Poder entenderlo. Poder comprender su voluntad. Y aquí hay algo muy interesante. Balaam, después de llegar a su casa, lo abandonó el poder del Espíritu de Dios que lo había dominado, y prevaleció su codicia, que hasta entonces había sido tan solo refrenada.
Estaba dispuesto a recurrir a cualquier ardid para obtener la recompensa prometida por Balac. Balaam sabía que la prosperidad de Israel dependía de obedecer a Dios y que no había manera alguna de ocasionar su ruina, sino induciéndole a pecar. Decidió entonces conseguir el favor de Balac, aconsejándoles a los moabitas el procedimiento que se debía seguir para traer una maldición sobre el pueblo de Dios. Balaam regresó inmediatamente a la tierra de Moab y expuso sus planes al rey. Los moabitas mismos estaban convencidos de que mientras Israel permaneciera fiel a Dios, él sería su escudo. El proyecto propuesto por Balaam consistía en separarlos de Dios, induciéndoles a la idolatría. Si es posible hacerlos participar en el culto licencioso de Baal y Astarté, ello los enemistaría con su omnipotente protector y pronto serían presas de las naciones feroces y belicosas que vivían alrededor suyo. De buena gana aceptó el rey este proyecto y Balaam mismo se quedó allí para ayudar a realizarlo. Este es un tema que vamos a ver más adelante. El plan de Balaam para destruir la fidelidad del pueblo de Dios. Cómo Balaam se dio un plan. Y esta es la caída de muchas luces en las fronteras de la Canaán. Y este tema es muy triste, hermanos, porque fue idea de alguien que caminó un día con Dios, de alguien que recibió la unción, de alguien que era un líder espiritual, se unió con el enemigo y por su influencia y por el plan que se dio, muchos cayeron. Balac tenía un plan, Balaam tenía un precio, Satanás tenía una estrategia, pero Dios tenía una promesa y la promesa fue más poderosa que la maldición. Mientras Israel permaneció bajo la obediencia divina, ningún encantamiento pudo tocarlo. Cuando se apartó de Dios, el enemigo encontró acceso. La batalla siempre ha sido la misma: permanecer dentro o fuera del cerco de protección divina. Veamos esa historia de reflexión para finalizar. Cuenta la historia que durante una epidemia en Europa, un creyente viajaba constantemente entre pueblos afectados. Un vecino le preguntó: ¿no tiene miedo de contagiarse? Y él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. No era una frase mágica, no era un amuleto, era una declaración de dependencia de Dios. La verdadera protección nunca ha estado en objetos, en rituales, en supersticiones. Siempre ha estado en una relación de obediencia y confianza con el Señor. Deuteronomio 23:5 dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Jehová tu Dios te ama. Dio la vida de su hijo en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Y no existe hechizo, no existe maldición, no existe ningún agorero, ningún adivino, ninguna brujería que pueda destruir al pueblo de Dios. Hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Puede convertir la prueba en victoria, el ataque en testimonio, la maldición en bendición, pero la condición sigue siendo la misma. ¿Y cuál es la condición? Permanecer fieles a Cristo, guardar sus mandamientos y no escuchar la voz de los Balaam modernos que intentan apartar al pueblo de la verdad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Y como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.